Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. En El Salvador, policías y militares fueron sacados a las calles luego de que fuera decretado el estado de excepción. Las medidas son una de las respuestas ante los hechos de violencia. El sábado pasado fue decretado como el día más violento en la historia, con 62 asesinatos, la mayoría de las víctimas de pandillas. El Salvador tiene una larga historia de grupos de crimen organizado que se enfrentan contra las fuerzas de seguridad y también entre otras pandillas para controlar el territorio y las rutas del narcotráfico en Centroamérica. Justamente la seguridad y una postura firme contra la violencia contra las pandillas fue una de las promesas más fuertes en la campaña del hoy presidente Nayib Bukele. Pero los sectores de la oposición en El Salvador, también diferentes ONGs y organismos internacionales, entre otros, han criticado al presidente salvadoreño y creen que las medidas son exageradas. Bukele no ha dudado en responder como mejor lo sabía hacer, es decir, a través de Twitter. Veamos. Leamos, por ejemplo, este texto. Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas. Solo defienden asesinos como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros van a llevarse para que los traten como reyes, hablándole a las personas de la comunidad internacional. El presidente también ha sido muy directo con las pandillas y con los integrantes que ya han sido capturados y a quienes dijo que reducirá sus raciones de comida y les decomisará todas sus pertenencias. Esto fue lo que dijo. Tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder, aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, y les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya. A ellos lo van a pagar también. En esa misma línea le habló con firmeza también a la comunidad internacional, que pocas veces respalda la mayoría de sus acciones. La otra cara de la moneda es el miedo entre los salvadoreños debido a la violencia. Veamos, por ejemplo, lo que dijo el presidente. Y si la comunidad internacional está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas. Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también. Dentro de las restricciones que trae el estado de excepción, el mandatario hizo aclaraciones, obviamente, a través de Twitter. Servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etcétera, pueden seguirse realizando normalmente, a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso. Sin embargo, sí habrá algunos cierres focalizados y temporales en algunas zonas. Bueno, lo cierto es que el presidente Bukele, en su forma, en su idea, en su estilo, está cumpliendo con una de sus labores, que es defender a los salvadoreños, preservar la integridad territorial y garantizar la seguridad. Pero ¿a qué costo? Hoy en el debate de France 24 hacemos foco en El Salvador, estado de excepción o de abuso. Para analizar este tema hemos invitado entonces en la ciudad de San Salvador. Está con nosotros Guillermo Gallegos, él es diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, y también está con nosotros Abraham Ábrego, él es director del litigio estratégico Cristosal. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Pueden hacerlas a través de las redes sociales, ustedes ya la conocen, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas relacionadas con este tema. Comienzo entonces con el diputado Gallegos en la ciudad de San Salvador. Le doy la bienvenida al programa, diputado. Gracias por acompañarnos. Y desde su opinión, ¿está el presidente Bukele excediéndose en sus labores como presidente en pro de garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño? ¿Qué piensa usted? Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Pues definitivamente que no. El presidente Bukele está utilizando el mecanismo legal que establece nuestra Constitución, que es la implementación de un régimen de excepción, invocando la causal cuando hay grave perturbación del orden público. Es que ha sido totalmente anormal que en menos de 72 horas hayan sido asesinados casi 70 salvadoreños, incluyendo una niña de 9 años 8 años, perdón, y todo atribuido
a las pandillas o maras o terroristas como fueron declarados por la Sala de lo Constitucional de nuestro país. En una medida urgente en la madrugada del domingo recién pasado y en base a la Constitución, 67 diputados de 84 que somos en total, representando a 5 partidos, decidimos aprobar este régimen de excepción que tiene como fundamento principal la suspensión de garantías constitucionales. Sí, Entonces, por mi parte puedo decir que no hay ningún abuso. Hasta este momento, después de haber sido implementado, no hay denuncia alguna que diga que la policía o el ejército se está extralimitando. Lo que sí es claro. cierto es que ya van más de 1.600 pandilleros capturados en lo que va del régimen de excepción. Y le hago la misma pregunta a nuestro otro invitado, Abraham, en la ciudad de San Salvador también. Bienvenido al programa. Y la misma pregunta como punto de partida para este debate. ¿Está el presidente Bukele excediéndose de sus capacidades y poder para poder garantizar la seguridad de los salvadoreños a raíz de este brote de violencia de los últimos días? Señor Abraham, creo que tienen en silencio el micrófono. Perdón, Ahora sí, un lo oímos saludo. perfecto. Gracias por la invitación. Un saludo al diputado Gallegos. A nuestro juicio, sí hay un mal uso del mecanismo que establece la Constitución, que es el régimen de excepción, que es un mecanismo de emergencias constitucionales donde hay graves alteraciones al orden público y que debe ser usado en situaciones realmente de bastante gravedad, de falta de control del Estado. Lo que a nuestro juicio no engloba esta emergencia que se ha dado a partir del viernes con el incremento de homicidios. Hay que recordar desde el 1996 que ya había habido algunos intentos por régimen de excepción. La Sala de lo Constitucional desde 1996 ha señalado que el solo incremento de homicidios no es justificante ni es adecuado a las condiciones o a las situaciones que establece el artículo 29. En esa línea, nosotros sí nos preocupa y nuestra solidaridad con las víctimas. Ahora entendimos que ya se llevan más de 80 personas asesinadas por la delincuencia y nos parece que el Estado debe asumirlo, pero nos parece que haya mecanismos creados en la legislación penal y otra legislación Claro. y perfectamente el Estado puede usar esos mecanismos y recurrir a una medida quizás tan grande y tan drástica como la suspensión de derechos constitucionales. Abraham, debido al panorama que se está viviendo en El Salvador, la gran cantidad de muertes de los últimos días, ¿cómo hacer equilibrio entonces entre esta violencia que se está viviendo, cómo reducirla, cómo garantizar entonces la seguridad para los ciudadanos? ¿Cómo actuar diferente a tener mano dura contra estas pandillas? ¿Cuál es su opinión? Fíjate que en mi juicio a veces hay una dicotomía como que para combatir la criminalidad y proteger a la población es necesario violar derechos humanos. Y yo no estoy de acuerdo, creo que si se respeta el debido proceso, eso no afecta en ninguna forma que haya una posibilidad de una justicia efectiva. Sin embargo, hemos visto mucho uso a veces de bastante retórica, de la mano dura, y a veces con fuerza de que se va a combatir la criminalidad, pero a veces el problema es que las investigaciones, las evidencias no son tan fuertes y a lo que terminan este tipo de medidas son en detenciones bastante masivas, pero que muchas veces no logran resultados para esclarecer la verdad porque se caen en procesos Sí, judiciales porque no reúnen los mínimos requisitos. Entonces yo creo que lo que se requiere en El Salvador es realmente una política integral, efectiva. Creo que hay herramientas que ya tiene el Estado para controlar este tipo de situaciones. Y hay que sí, recordar que los incrementos de homicidios en el pasado han sido derivados de rompimiento de treguas, como pasó ya en la tregua anterior en Pandillas, donde a raíz de que el claro. gobierno rompió esa tregua hubo un Sí, incremento acelerado. Es decir, no es una situación normal de sí. delincuencia, sino que hay otros factores que podrían estar generando este incremento. Guillermo, paso a preguntarle a usted allí en la ciudad de San Salvador.
Ya vemos, hay muchas críticas hacia el presidente Bukele por la forma en cómo ha manejado el tema de seguridad, que era uno de los temas abanderados de su campaña electoral cuando aspiraba a la presidencia. Y ha sido criticado por la mano dura, pero aquí vemos que hay un nuevo estallido de violencia. Las cifras así lo demuestran, son contundentes y el miedo en la población también es evidente. ¿La mano dura entonces tampoco está sirviendo por parte del gobierno para mitigar la violencia? Bueno, la implementación del Plan Control Territorial, que es el eje principal en materia de seguridad del presidente Bukele, no solo implica la represión, también está la prevención con la construcción de centros de esparcimiento o de entretenimiento en las diferentes zonas donde hay peligro de pandilleros. El Salvador venía de experimentar hasta días consecutivos de no tener homicidio alguno, varios días sin homicidios. Nosotros pensamos que este accionar de las pandillas en el país no solamente es un accionar de un reflejo de las pandillas. Nosotros creemos que hay otros sectores interesados en querer ocasionar este tipo de situaciones. Justamente cuando venían inversionistas, al país, que estaban llegando al país, gente muy importante que ha puesto su vista en nuestro país para invertir, comienza esta ola de violencia. Se ha capturado recientemente a un transportista que al parecer tiene Sí. vínculos también con las pandillas, y esto ha llevado a que se desemboque, como lo decía el licenciado Ábrego, que para mí sí es una grave perturbación el hecho de que en 3 días mueran 80 ciudadanos Claro. comunes y corrientes que van a trabajar. Sí es una grave perturbación, y así lo hemos considerado los diputados. A Sí. raíz del régimen de excepción se han logrado capturas. ¿Cuáles son las garantías constitucionales que se han suspendido? Bueno, la primera de ellas es ampliar la detención administrativa, o sea, la detención, que los días que la fiscalía tiene para presentar a un juzgado en nuestro país Sí, son diputado. 3 días. Hoy se ha ampliado a 15 días, porque tiene una explicación. Estas capturas, que de casi 1.600 pandilleros, diligenciarse en 3 días va a ser prácticamente imposible. Se requiere toda una serie de preparación para Claro, presentarlos a los diputado. juzgados. Sí, Se ha prohibido el hecho de que se puedan concentrar sí, diputado. personas que no tengan, perdone. Sí, perdón, es que se me está extendiendo mucho, diputado, y el tiempo es muy corto y necesito abarcar muchos temas. Usted estaba explicándonos puntos importantes de lo que significa este estado de excepción. Es claro este primer punto que nos explica. Quiero preguntarle entonces a Abraham, este estado de excepción y estas prolongaciones en los términos de tiempos, como nos estaba explicando el diputado, ¿son violaciones de derechos? ¿De cuáles derechos estamos hablando que se están violando? ¿O estos anuncios o llamados que ha hecho el presidente Bukele a través de su cuenta en Twitter diciendo que le va a racionar la comida a los que están presos, que les va a quitar sus pertenencias, incluso hasta las colchonetas? ¿A eso es a lo que ustedes se refieren o se refiere la comunidad internacional, que hay violaciones de derechos humanos? Sí, efectivamente. Yo creo que a veces el presidente hace declaraciones en Twitter y otros funcionarios que no van con los estándares. Hay que recordar que las personas que están recluidas, sean condenadas o procesadas, no significa que pierdan su derecho a la alimentación ni la responsabilidad del Estado con su cuidado, ¿verdad? Entonces, a veces hay declaraciones de ese tipo que realmente violentan cualquier mínimo estándar en el respeto de los derechos humanos en general. Y la preocupación quizás con el régimen de excepción es que la forma en que está planteado es muy amplia y se aplica a cualquier ciudadano y puede dar lugar a arbitrariedades. Por ejemplo, la Fiscalía en un comunicado decía que podía hacer cierres temporales y focalizados en algunos sitios del país. Claro. Pero sin embargo hay que recordar que el decreto no suspende la libertad de circulación, que podría ser, digamos, la posibilidad en caso de cierre, porque afecta a la libertad de tránsito, pero ese derecho no Claro. suspendido por el decreto, pero realmente en la medida sí la están aplicando cercos. Entonces creo que hay que revisar
y hay un llamado al diputado para que la Asamblea revisa realmente si se está cumpliendo el decreto Sí, con respecto al marco. Entonces puede dar lugar a estos abusos que por querer combatir la criminalidad se lleven de encuentro a personas que realmente no tienen nada que ver y que claro. esa es la preocupación de la comunidad internacional de Diputado, fiscal. ¿qué puede responder a este comentario que hace el señor Abraham? Estas preocupaciones que hay, ¿qué se puede decir desde el área de la Asamblea Legislativa salvadoreña? Bueno, lo que sucede es que se están implementando regímenes de excepción focalizados en aquellos lugares donde se tiene determinado que existen grandes concentraciones de pandilleros y que por mucho tiempo la misma población que vive ahí ha solicitado la presencia de la policía. Con el régimen de excepción se acordona, se cierra todo el área para que nadie pueda entrar y salir, porque desgraciadamente hay que decirlo, los pandilleros han permeado tanto a la sociedad salvadoreña que gente que se hace pasar por vendedores, niños o personas que no parecen pandilleros son los encargados de transportarles el dinero de la extorsión, de llevarles o sacar armas. Por eso se vuelve necesario que aún a pesar de la situación que pueden estar enfrentando personas que no son pandilleros, es importante poderlos revisar, poderlos escultar para que no se aproveche este tipo de personas que salen o entran para que puedan transportarles alguna arma o Sí, objeto a los pandilleros. Entonces, yo creo que sí puedo asegurarte que hay mucha aceptación de estas medidas actualmente en el país y lo que debemos de garantizar, y yo coincido con el licenciado Ábrego, es garantizar los derechos claro, humanos de diputado. aquellos que no son pandilleros, pero hasta el momento no hay ninguna denuncia de algún ciudadano o sector que diga, miren, a nosotros nos están violando los derechos humanos con lo del régimen de excepción. Claro, diputado, el mandatario Bukele también a través de su cuenta de Twitter escribió que están tratando de descifrar, esto fue un mensaje que puso durante el fin de semana, que están tratando de descifrar quién está financiando esto, refiriéndose a este estallido de violencia que hubo durante el fin de semana y estos asesinatos que hubo principalmente en la capital. ¿Hay intereses ocultos detrás de estos ataques? ¿Hay intereses de desestabilizar el gobierno del presidente Bukele? ¿Quiénes podrían estar detrás financiando este tipo de actos que ha denunciado así el presidente Bukele? Bueno, yo puedo decir que ha sido muy revelador que tanto el Partido Arena como el FMLN han pactado con las pandillas en un momento determinado. Incluso una fórmula presidencial del Partido Arena negoció votos a cambio de dinero con las pandillas. El FMLN hizo una tregua con las pandillas, la cual nos causó muchos problemas al país. Hay sectores opositores al gobierno, como yo mencionaba, este empresario del transporte que está siendo procesado también. Entonces, uno no puede descartar. Yo por eso vuelvo a insistir, el accionar de las pandillas en los últimos días no es un accionar aislado y que pueda tener algún tipo de apoyo o respaldo de partidos políticos o de sectores que están pues interesados en desestabilizar al gobierno. Entiendo su punto, diputado. Abraham, recientemente el gobierno de El Salvador criticó a otros organismos internacionales como por ejemplo la OEA y la CIDH porque fueron las que patrocinaron esta llamada tregua que hubo entre las pandillas y el gobierno salvadoreño, que solo desde el punto de vista del gobierno sirvió para que las pandillas se fortalecieran, se reorganizaran, se rearmaran y les permitió acumular más recursos, dinero, estrategia para poder combatir y hacer este tipo de incursiones a gran escala como son las que se están viviendo en los últimos días allí en El Salvador. ¿Por qué el presidente critica a estos organismos internacionales por fomentar este tipo de treguas cuando sería un punto de partida tal vez para una negociación? Fíjese que bueno, ha sido una discusión, ¿verdad? Nosotros desde la sociedad civil siempre hemos impulsado que la solución del problema estructural de violencia e inseguridad en el país tiene que nacer a partir de diálogos, que es muy diferente a negociaciones
donde se puedan de alguna manera cometer delitos, porque los tipos de treguas que hemos conocido tienen que ver, por ejemplo, con el apoyo de las pandillas a cambio de votos, eh, o de, por ejemplo, impedir a los votantes ir de partidos adversarios. Entonces ahí hay mucha tela que cortar con los tipos de treguas que se han hecho. Eso no Sí, Abraham. de las pandillas, marco legal en esa línea, porque hay varios proyectos en la Asamblea Legislativa deberían buscarse. Eso es muy diferente a treguas donde se negocian otras cosas. Más bien es un diálogo constructivo para buscar una salida a la violencia de las pandillas y a buscar la reinserción de aquellos jóvenes o personas que están involucrados en la violencia y que quieran, digamos, rehabilitarse y reintegrarse en la sociedad. Creo que este es el tema que para mí, para nosotros debería como impulsarse, pero es muy diferente a las treguas que ha habido. Yo creo que en el Sí. tema de treguas hay que hacer las investigaciones. Hay investigaciones incluso del gobierno actual, periodísticas, sobre posibles treguas. Creo que hay que aclarar eso. Hay procesos abiertos. Y yo creo que hay que rendir cuentas de cualquier gobierno sobre este tipo de treguas. Eso es muy diferente a generar una política de reinserción y Sí. de diálogo de sectores sociales que creo que es muy necesario en El Salvador. Diputado, ¿qué puede decir usted al respecto? ¿Cuál sería el mecanismo más indicado para empezar a superar estos temas de violencia y que El Salvador pueda dejar de lado y cerrar el capítulo de la existencia de estas pandillas, estas maras que han crecido a lo largo de los últimos años? Bueno, personalmente yo creo que un pandillero terrorista no tiene readaptación, no tiene reinserción. En el país han habido diferentes programas, incluso la Unión Europea, por ejemplo, invirtió una gran cantidad de euros en tratarlos de reinsertar a la sociedad poniéndoles panaderías. ¿Qué hicieron estos? Bueno, lo que hicieron fue matar a todos aquellos otros panaderos que no eran maderos para quedarse ellos con el negocio, entre otras cosas. Yo creo que un terrorista, un pandillero no tiene reinserción porque hace el sicariato, el asesinato y la extorsión una forma de vida. Para mí, y yo he sido proponente en diferentes ocasiones como diputado, de que debería de aplicarse la pena capital o la pena de muerte para este tipo de sujetos, porque Sí, difícilmente se han intentado tantas cosas, pero yo creo que nada a ellos les permea para poderse reinsertar. De hecho, hay pandilleros en los Estados Unidos que han sido ya condenados a muerte, pandilleros claro, salvadoreños, desgraciadamente, y han sido condenados a muerte porque los crímenes que cometen, las atrocidades que cometen, sí. realmente uno no las ve más que en películas así de terror o este Claro, tipo de películas que muestran cosas muy diputado. difíciles para poder superar. Diputado, ya que usted menciona Estados Unidos, justamente el pasado mes de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos funcionarios del gobierno de El Salvador, acusándolos de estar negociando con la MS-13 y con Barrio 18 un supuesto acuerdo para poder llegar a una tregua a cambio de apoyo político para el partido político del presidente Nayib Bukele, que es el partido Nuevas Ideas. El gobierno de Estados Unidos ha criticado mucho a El Salvador por esto. ¿Qué se puede decir desde el gobierno de estas acusaciones? Bueno, hasta el momento aquí en El Salvador no hay una investigación sobre estos dos funcionarios que han sido señalados por los Estados Unidos. Eso, pues, lo importante sería que si los Estados Unidos llegan a tener este tipo de información es que la hagan llegar, pero simplemente lo señalan y dejan así como abierta la posibilidad de que se pueda interpretar. Pruebas no han presentado, no han mandado, y hasta el momento, pues como digo, pues no hay una investigación sobre estos dos funcionarios que siguen Sí. teniendo sus cargos y que el presidente pues los mantiene en sus cargos.
Abraham, en línea con esto que le estoy preguntando al diputado de estas posibles acusaciones por parte de Estados Unidos de una supuesta negociación a cambio de apoyo político por parte de las pandillas, también Estados Unidos acusó a la administración del presidente Bukele en 2020 de brindar incentivos financieros también a las pandillas. A cambio de garantizar que el número de ataques o de incidentes de violencia bajaran para el presidente poder presentar unas mejores cifras y un poco de tranquilidad a la ciudadanía. Son acusaciones que hace Washington, no las estoy diciendo yo. Desde el punto de vista de ustedes, de derechos humanos, de corrupción y de investigaciones de estos temas, ¿hay algo en camino de investigación? ¿Hay evidencias de estos posibles pagos, de esta ayuda financiera, de esta negociación por bajo de la mesa por parte del gobierno y las pandillas? Mira, lamentablemente en El Salvador, y nosotros criticamos esa medida que tomó la Asamblea el 1 de mayo, se destituyó al fiscal y legítimo a nuestro juicio original y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo 2021, y luego también eso para nosotros no ofrece una garantía de independencia en la investigación de este tipo de casos señalados. De hecho, nosotros teníamos conocimiento que el fiscal que fue destituido o que fue cambiado el 1 de mayo tenía abiertas varias investigaciones de corrupción a partir de avisos de la misma CICIES, pero que hemos preguntado hasta ahora al fiscal actual si la ha seguido, no tenemos respuesta. Entonces, realmente el tema de la garantía de independencia para decir que el sistema actual judicial va a lograr investigar este tipo de casos es bien limitado. A nuestro juicio debería rendirse cuentas. O sea, creo que una acusación de este tipo es grave e incluso es malo para los funcionarios porque quedan como señalados, y yo creo que deberían abrirse a rendir cuentas, a dar toda la información o las explicaciones, pero a dejar también que se investiguen, igual que ya hay procesos abiertos de treguas en anteriores gobiernos, ¿verdad? Que esos procesos sí han caminado y hay gente procesada, incluso detenida por el tema de la tregua. Entonces lo mismo tiene que ser con el actual gobierno. Si hay una acusación debe ventilarse muy transparentemente, porque creo que son acusaciones muy graves que ha hecho y que aparecen en el informe del Departamento de Estados Unidos. Diputado, algo que llama la atención desde fuera de las fronteras de El Salvador es la popularidad del presidente Bukele. Enormemente popularidad entre los salvadoreños tiene el mandatario a lo largo de estos meses en los que ha gobernado este país centroamericano, pero recibe muchos señalamientos por parte de la comunidad internacional, por parte de las organizaciones internacionales. ¿A qué se debe esta popularidad? ¿A qué se debe este buen respaldo por parte de los salvadoreños y esta negativa o esta imagen o percepción negativa por parte de la comunidad internacional en diferentes áreas? Bueno, el presidente Bukele es producto, él surge y es electo producto del hartazgo de la gente con los dos partidos tradicionales que gobernaron los últimos 30 años a nuestro país. El cansancio y quizás ya el hasta aquí lo llevó a ser presidente. Y precisamente compitió por mi partido, por Gana, un partido realmente pequeño, pero que logró pues ganar las elecciones. 2 años después, como lo saben todos, el pueblo le ratifica y le endosa ese apoyo, otorgándole una gran cantidad de diputados así a su partido, a Nuevas Ideas. Yo creo que eso es lo que él ha logrado capitalizar. Ha hecho cosas realmente que nadie había hecho. Muchos, la gran mayoría, le reconocen cómo gestionó el tema de la pandemia, a pesar de tener una sala de lo constitucional y una asamblea en contra. Y bueno, la gente se siente identificado. Y sí, la gran mayoría de salvadoreños. Los organismos internacionales, bueno, él tiene su estilo de gobernar, de comunicarse, utiliza mucho las redes sociales y es un presidente, a diferencia de los otros, que ante los organismos internacionales se quedaban callados o no decían nada por temor, porque algo podía pasar.
él no, pues si él no está de acuerdo, él lo Sí, expresa y lo expresa a su manera. entiendo. Diputado y Abraham, llegamos ya a la recta final del programa. Quiero que hagamos las conclusiones. Comienzo por Abraham preguntándole qué va a suceder con esta espiral de violencia que está viviendo El Salvador y que el gobierno comenzó a contrarrestar sacando a la policía y al ejército a las calles y que ya empieza a dar algunos resultados. Dependiendo de cómo uno lo mire, puede ser positivo o negativo, el balance lo hace cada quien. Pero, ¿qué cree usted que va a suceder? ¿Se meterá El Salvador en una espiral de violencia largo o esto cortará y simplemente será una anécdota más del gobierno de Bukele? Bueno, yo creo que esperamos que esta crisis que ha surgido por incremento de homicidios tienda a bajar y a tener control. Nos preocupa sobre todo la atención de las víctimas que ha generado este tema de violencia, igual que las que ya hay en El Salvador, producto de la violencia histórica. Nosotros sí creemos que esperamos que no se siga prorrogando este tipo de medidas como el régimen de excepción. El presidente Bukele creo que subió un tuit donde un poco advertía que iban a prorrogarla. Nosotros, nuestra valoración es que el Estado tiene las herramientas para hacerlo. Creo que puede ser peor la medicina que la enfermedad, Sí, porque el problema del régimen de excepción se presta a abusos, y nosotros lo que vamos a estar haciendo como organización es documentando, informando sobre el uso del régimen claro, de excepción y cómo puede generar abusos, porque creo que no, nos preocupa este claro que abuso. sí. Esperamos que, ojalá que pase esta crisis de violencia y se logre Sí, realmente un Abraham. proceso de justicia para indagar. Y estaremos atentos a los informes que ustedes puedan presentar en torno a estos posibles abusos que puedan llegar a presentarse en los próximos días. Diputado, su conclusión, ¿qué va a suceder en El Salvador? Bueno, lo que esperamos y lo que todos quisiéramos es que pueda detenerse y poner tras prisión a la gran mayoría de pandilleros. Si es necesario, la Constitución nos permite prorrogar por 30 días más el régimen de excepción, nosotros lo haríamos. Está dando resultados y creemos que pues en la aplicación de este tipo de herramientas constitucionales es una respuesta inmediata, contundente a la captura y a sacar de circulación. Claro, esto implica también, yo ahí sí coincido con Abraham, no solamente es esto, también hay que Sí, implementar otras políticas criminales para poder sostener una entiendo. paz social, que es lo que tanto añoramos los salvadoreños después de Claro. casi 30 años de conflicto armado, más lo de las pandillas. Hemos sido un país que no hemos gozado de paz social en los últimos Sí. 30, 35 años. Diputado Gallegos y Abraham Ábrego, les agradezco por haber estado con nosotros, haber analizado para la audiencia de France 24 este tema que concierne a El Salvador, estos días recientes de violencia en este país centroamericano y también para ponernos en contexto en torno a las políticas que se están implementando allí precisamente para contrarrestar estos hechos de violencia. A ustedes muchas gracias por la sintonía, continúen dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.